también reconozco a la ancestralidad que hay aquí porque somos hijos de esta tierra, de la América indígena, y por lo tanto somos herederos también de esta ancestralidad, aunque ellos no tengan los ojos rasgados, ¿no? Como los indígenas. También ellos son nuestros ancestros, entonces también son mis abuelos y también son mis padres, y son de hecho los de todos nosotros que estamos viviendo aquí. De cero al cosmos, un punto de encuentro donde conocerás historias transformadoras de vida, contadas a través de vivencias y reflexiones de sus protagonistas. Te invitamos a vibrar con nosotros y elevar de frecuencia, como quien dice, pasar de cero al cosmos. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Tenemos la grata presencia de nuestro ser de Juan Fernando Rivera Muriel. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien usted. Muy contenta de que estés con nosotros y que tenga nuestra comunidad la gran oportunidad de aprender de tu saber. ¿Quién es Juan Fernando? Bueno, primero un saludo para todos los que nos oyen y nos miran. Para mí también es muy grato participar de este tipo de encuentros. En mi caso, siento que son muy útiles para que la gente también tenga una puerta de acceso a otras comprensiones, y en este caso acerca de la medicina del yagé. Bueno, somos indefinibles, el ser humano es un misterio, pero digamos que soy por profesión filósofo, estudié filosofía, y bueno, camino con las medicinas ancestrales. Me gusta mucho aprender de muchas cosas, especialmente de la vida, de la madre naturaleza, de la tierra, de las plantas, de la vida misma en todo su ser, su esencia. Bueno, soy un aprendiz de la vida, un eterno aprendiz de la vida, un estudiante de la sabiduría, y en ese camino voy. Genial tu presentación. ¿En qué momento de la vida sentiste el llamado de la medicina ancestral y cómo transformó tu vida? Bueno, hay una palabra clave en lo que tú mencionas y es llamado, ¿no? Yo creo que las medicinas nos llaman, yo creo que las cosas nos llaman. Si lo quisiéramos reflexionar, si es que hay un destino, yo creo que el destino apunta, dirige nuestros caminos hacia ciertas sendas. Pues yo estudié filosofía y al final de mi carrera me interesé por las sabidurías locales, especialmente en esta tierra sagrada América, la América indígena, la América precolonial, pero ahora también la América mestiza, que no ha dejado de ser espiritual, ¿no? Los espíritus no desaparecen. Entonces, en algún momento me interesé por las sabidurías locales y bueno, la sabiduría en los pueblos ancestrales indígenas está viva en la memoria de los nevados, de las montañas, de la selva, que es una gran riqueza que tenemos aquí. Y empecé a investigar acerca de estas culturas, empecé a darme cuenta de que son bastante ricas, que Occidente las ha desvalorado de alguna manera, y la vida me llevó a introducirme en estas culturas y en algún momento a tomar las medicinas sagradas con el respeto debido. Así que la vida me llamó, ¿no? Estudiando filosofía, buscando conocimiento, llegué a la selva y la selva me acogió, me atrapó en el buen sentido de la palabra. Entonces sí sentí un llamado que no esperaba ni buscaba, pero al que le abrí pues las puertas de mi corazón porque me sentí plenamente identificado, me sentí completamente conectado con la selva, la naturaleza, porque me di cuenta de que no era tan distinto lo que estaba buscando. A mí me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que la mayoría de nosotros nos han vendido una idea y nos ponen a alucinar con todas las culturas, menos con la nuestra. Y creo que es una misión que tenemos de reconocernos, de sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces, de apropiarnos de nuestra historia y de nuestros ancestros. Te felicito por eso y te doy las gracias. Me encanta eso. Permítame agregar algo sobre eso. Claro que sí. Bueno, somos mestizos, es decir, tenemos distintas razas, si lo quieren, o sangre, distintos tipos de sangre entre nosotros. Y lo que llama ancestros, yo creo que no es solamente
la ancestralidad europea que nos fue heredada, que está en nuestra piel porque somos medio blanquitos, pero también tenemos a los afro adentro, tenemos a los indígenas adentro y quizás a los orientales adentro. Eso de ancestralidad es un tema interesante y es profundo, ¿no? Yo reconozco tanto a mis ancestros de parte europea porque los tenemos. También reconozco a la ancestralidad que hay aquí porque somos hijos de esta tierra, de la América indígena, y por lo tanto somos herederos también de esa ancestralidad, aunque yo no tenga los ojos rasgados, ¿no? Como los indígenas. También ellos son nuestros ancestros, entonces también son mis abuelos y también son mis padres, y son de hecho los de todos nosotros que estamos viviendo aquí. Y son de hecho los ancestros de todo el mundo, porque todo un buen padre, una buena madre, cuando identifica a la humanidad, la acoge como hijo, ¿no? Entonces somos hijos de toda la ancestralidad mundial, y si eso despierta entre nosotros, pues hay que acogerlo y hay que aprender de eso. Hay que amarlo y ella personal. Si uno mira la historia, esa diversidad nuestra es parte de la riqueza que es muy notoria. Es parte de nuestro comportamiento, de lo dicharacheros de pronto que somos, de lo irracionales en otras cosas, pero esa mezcla de culturas tan interesante que se dio en este entorno nuestro es algo de lo que nos debemos de sentir realmente orgullosos y apersonarnos de que cada raza, cada color es tan importante el uno como el otro. Así es, sí, de acuerdo. Todos somos tan importantes como los otros y todos somos iguales ante los ojos de la divinidad. Nadie es más que nadie. Por eso no tiene sentido el creerse más poderoso, sentirse soberbio por encima del otro o inferior también, ¿no? No debemos sentirnos ni inferiores ni superiores, sino ver todo como lo mismo, incluyendo a la hormiga, al animal, la planta, el cielo, las estrellas. Todos somos parte de lo mismo y en ese sentido eso nos da un sentido de respeto frente a todas las cosas. Respetemos cada cosa porque tiene derecho a vivir y somos tan valiosos como lo otro. Voy a aprovechar para meter ahí la frase que a mí más me gusta: es cuestión de dignidad, que yo reconozca al otro en su existencia, en su manera, en sus formas, con sus pensares y sus actuaciones, y que de igual manera el otro me reconozca a mí. Es cuestión de dignidad. Sí, yo pensaría que sí. Todos tenemos el sagrado derecho de vivir y de ser felices y de desarrollar nuestra vida a plenitud, desarrollar nuestras facultades, a lo que vinimos esta vida, ¿no? Nuestras potencialidades. Entonces somos dignos de la vida. Tenemos derecho a vivir y defendamos ese derecho y vivámoslo, ¿no? Reconozcámonos en el otro. Me encanta tu charla, la verdad. ¿Cómo puede la medicina ancestral complementar o desafiar la visión de la medicina convencional? Pues bien, yo creo que hace ambas cosas, complementa y desafía. ¿En qué sentido complementa? Para empezar por lo primero. Bueno, si hablamos de la medicina convencional, que también es llamada la medicina alopática, es decir, la medicina que tenemos en los hospitales, que nos ha traído la ciencia y que es maravillosa porque la ciencia es maravillosa. Claro. Hay que agradecerle también a ella por todas sus facultades, Y mucho. por todos sus dones, por todo lo que nos trae en este nuevo mundo. Hay una faltante que me parece a mí, ¿no? Y esto es parte de la ciencia, no solo de la medicina, sino de la ciencia en general. Y es que la ciencia se ha quedado muchas veces solo en lo material, es decir, en aquello que es solo lo visual, aquello que solo puede percibirse a través de nuestros sentidos. Resulta que, y también la ciencia está explorando esas fronteras, hay cosas que van más allá de nuestros sentidos. Si lo quieren, lo podemos llamar lo metafísico, lo que está más allá de lo perceptible. Y es un mundo muy amplio, ¿no? Y pongo un ejemplo solamente para hablar de ciencia. Cuando nos duele algo, cuando tenemos una enfermedad, no es solamente la enfermedad física, no es solamente la físico-química que se mueve allí, ¿no? Sino que hay un componente que va escalando más profundamente cuando uno mira la parte emocional, la parte mental y, si lo quieren, la parte espiritual. Entonces las medicinas ancestrales, en este caso el yagé y hay otras, nos llevan a profundizar en esos estados de conciencia, en no solamente la enfermedad, sino el por qué nos enfermamos, en la causa, ¿cierto? Hay un libro, si quieren saber de eso, que se llama La enfermedad como camino.
que curiosamente lo escribieron los alemanes, dándonos cuenta de que la enfermedad no es solamente la afección en el cuerpo, no es solamente, por ejemplo, que te duele la cabeza y tienes migraña, sino que hay unas causas internas muy profundas que tienen que ver con tu vida, con tu estado mental, cómo vives con tu familia, cómo vives con tu entorno, cómo te relacionas con los demás, etc. Y habrá que puntualizar en cada enfermedad. Entonces, en ese sentido, las medicinas sagradas complementan profundamente la medicina convencional o la medicina alopática, porque nos llevan a mirar más allá y a darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes realmente nos enfermamos porque algo entre nosotros no está en armonía o en sintonía con la vida. En ese sentido complementan. Y cuando hablas de la palabra desafiar, yo creo que también es un desafío. Yo mismo he sido desafiante y he sido un poco rebelde frente a lo que nos venden, ¿no? Una ciencia y una medicina que nos hace pensar que la salud está en la pastilla, por ejemplo. Y la salud no es solamente la pastilla. Hay mucho de lo que ponemos en la pastilla cuando creemos en ella que nos trae la salud. La salud está dentro de nosotros mismos. Hacer uso de cosas materiales, ¿no? Y por eso usamos plantas, por eso usamos químicos, pastillas en el caso de la medicina convencional. Pero es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Pongo un caso puntual, en mi caso. Gracias a Dios hace mucho no voy al hospital, no porque desprecie a los médicos y los hospitales, sino porque practico conmigo mismo la medicina preventiva. Es decir, sin necesidad de estar enfermo, pues hoy mismo me levanté, tomé unas medicinas un poco amargas para limpiar mi hígado, luego comencé el día después de esto con frutas, ¿no? Y luego tomé un desayuno ligero para venir aquí. Es decir, ya estoy solamente con la alimentación, con darle algo saludable a mi cuerpo, ya estoy generando mi propia salud. Entonces, espero no tener que enfermarme. Pues creo que no me voy a enfermar. Y muy importante eso, me lo creo, ¿no? No me voy a enfermar. Entonces es un desafío a la medicina que nos venden, porque nos hace depender de la farmacéutica, nos hace depender del hecho de que nos enfermamos porque hay virus y bacterias rondando. Y sí, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Tenemos que protegernos, pero parte de la salud está en el hecho de que nuestra energía esté bien sintonizada, esté fortalecida para que ese virus, esa bacteria, no nos entre al cuerpo y no nos enfermemos. Entonces también es un desafío a eso, ¿no? Es un desafío, por ejemplo, a los hospitales, que hoy día cayeron en la corrupción, por ejemplo, de las EPS. Me parece supremamente triste ver a personas haciendo una fila o filas de muchas horas para que los atiendan y luego los remitan a otro médico y los hagan dar un paseo larguísimo mientras la persona se está deteriorando, ¿no? Cuando podemos tener a la mano, por ejemplo, en nuestra casa, en un apartamento, en nuestra materita, una planta que nos puede sanar y no esperar a que el médico nos diga, haga ese tratamiento. Entonces, en ese sentido es un desafío. Veo claro que no estoy desvalorando la labor de los médicos, porque, repito, como dije al principio, es supremamente importante, pero yo creo que pueden ser complementarios, como dijimos al principio. Escuché a un taita, los taitas son los sabedores indígenas, decir que ¿por qué no se dan la mano los médicos de hospital con los chamanes, ¿no? ¿Por qué después de ir al hospital nos hacemos también la limpieza de la energía allá en la maloca, en la casa ceremonial, en donde pisamos nuestros pies descalzos la tierra, en donde ya no está la asepsia del hospital y todo impecable y limpio? También nos untamos de la tierra que también nos sana y no nos estamos ensuciando los pies, porque también el hecho de pisar nuestros pies o nuestros pies descalzos la tierra, ya estamos sanando, y hay estudios sobre eso, ¿no? Tal vez el dolor de cabeza no se solucione solo con una pastilla, sino descalzarse y caminar un rato en el pasto y contemplar la naturaleza. Tal vez eso también nos traiga sanación. Entonces mira que en ese sentido es un complemento, pero también es un desafío. No tengo que tomar la pastilla, pero puedo complementar mi salud de otra manera, de una manera alternativa y natural, hablando de las medicinas naturales. Perfecto. Sería muy importante también conectarse y tener muy, muy claro que lo que pensamos conecta con nuestra emoción, y nuestra emoción está incrustada en todo nuestro ADN y nuestro cuerpo. Entonces es un complemento perfecto
con lo que este caballero nos explica, porque debe haber un equilibrio, ¿cierto? El pensamiento con la emoción y con esas costumbres y esas prácticas y ese contacto con la naturaleza tan importante y tan trascendental para nuestro mejoramiento personal. Por supuesto, es que somos naturaleza todo el tiempo. Hay veces pensamos que la naturaleza está allá afuera, en el campo, y que aquí vivimos otro mundo. Todo es naturaleza, seguimos siendo naturaleza, estamos vivos, somos organismos. Hasta este lugar, ¿no?, que está en medio de la ciudad y que tiene cosas que no son rurales, también están hechas de naturaleza. Esto es piedra y la piedra está viva, la piedra no está muerta, no existe la materia inerte. Somos naturaleza. Son materia seres vivos. Por supuesto, ¿no? Entonces es recordar que somos naturaleza en todo momento, es no perder la conexión con lo que somos, viviendo incluso en un mundo artificial, porque el mundo artificial también está vivo y también nosotros somos organismos dentro de ese mundo, entonces nunca dejamos de ser naturaleza. Todos somos parte de todos. De todos y de todo. Un complemento impresionante. Hablando de la sanación más allá del cuerpo, en la visión ancestral, la enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Cómo funciona esa conexión? ¿Y qué nos enseña sobre la verdadera sanación interior? Bueno, ahí habría que puntualizar primero qué se entiende por espíritu, ¿cierto? Y qué se entiende por cuerpo. He notado que usualmente se diferencian cuerpo y espíritu como si fueran dos cosas distintas. Y resulta que están unidas, ¿no? Yo creo que la diferenciación está en el análisis. Esto corresponde al cuerpo y eso corresponde al espíritu. Pero me he dado cuenta en algunas sabidurías y especialmente en las ancestrales que el espíritu se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es una concreción, digamos, del espíritu. En ese sentido no hay diferencia. Entonces me explico. Cuando aparece una enfermedad, ¿no?, el cuerpo es como la antena que está mostrando lo que la energía, la vibración de nuestro espíritu está haciendo o está realizando en nosotros, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de salud o enfermedad, pues sepamos de antemano que el cuerpo ya es espiritual. El cuerpo no está solo, no es. Incluso un cadáver también tiene energía, ¿no? Aunque no tiene la vida del cuerpo, ya tiene una energía que lo lleva a deshacerse y a convertirse en materia de otra cosa y sigue vivo de alguna manera. En otras palabras, si vamos a una comprensión más filosófica, el espíritu nunca muere. Se transforma de diversas maneras en lo que somos como cuerpo. Nuestro cuerpo se está transformando todo el tiempo. Hay un movimiento de la materia, ¿no? Y el espíritu siempre está vivo en ese movimiento. Entonces, si hablamos de la salud del cuerpo físico, y hablo de cuerpo físico porque hay otras formas del cuerpo, hay cuerpos más sutiles, entonces el espíritu lo que hace en nuestro cuerpo, que es el mismo cuerpo, es manifestar la energía. Si nuestra energía espiritual está vibrando alto, como dicen por ahí, pues nuestro cuerpo está sano, está en óptimas condiciones, ¿no? Reacciona al ambiente que tiene de la mejor manera, se adapta, se equilibra, se autorregula y entonces no hay enfermedad. Hay una vibración muy positiva que permite una sincronía con el entorno. Ahí lo que me estás... Efectivamente, y eso tiene mucho que ver con el estado de conciencia, ¿no? Depende cómo está tu conciencia. Hay veces nuestra conciencia está ciega, decaída, baja, y entonces ahí es donde llegan muchas de estas cuestiones de enfermedades, ¿no? Pero si nuestra conciencia está despierta, viva y activa, pues es natural que se exprese en el cuerpo como salud y como vida, ¿no? Y también como alegría, ¿no? Sin decir que la tristeza sea mala y sin negarla, porque todos hemos pasado y pasamos y pasaremos por la tristeza, que hace parte de la vida, son movimientos de la vida. Pero si uno toma un poquito de conciencia y se da cuenta de que somos muy profundos y somos mucho más de lo que simplemente somos en esta vida, es decir, no somos solo un cuerpo orgánico que anda por ahí en la naturaleza, sino que somos una conciencia andante en un cuerpo que es su mismo cuerpo, pues entonces eso se expresa como vida, como salud, como alegría, una expresión plena de nuestro ser.
nosotros venimos con un paquete de emociones, de sentimientos, donde está el miedo, la angustia, la tristeza. Y hay personas que, digamos, en las curvas de la vida, esas curvas que son muy sesgadas y donde podemos acercarnos, digamos, a la tristeza, se amañan ahí, se quedan ahí. ¿Qué crees tú, que tienes tanto conocimiento ancestral? ¿Cómo aconsejarías a esa persona o qué terapia crees que sea prudente para que ella tome conciencia de que se está haciendo un mal y de qué manera puede reorientar ese sentir? Bueno, se pueden hacer varias cosas, pensaría yo. Lo primero es no negar la tristeza, ¿cierto? Ni tampoco evitarla, porque repito, hace parte de la vida. Ajá. También es importante Parte del sentirse- paquete. Sí, también es importante sentirse triste, sentir la angustia, también eso es importante. Pues yo creo que la diferencia está en el hecho de que hay un límite, hay un punto donde ya no debemos quedarnos ahí, porque una cosa es vivir la tristeza y otra cosa es quedarse en ella, ¿no? No tiene ya para mí sentido vivir una vida triste toda la vida o desperdiciar los años sumido en la angustia, porque es claro que eso no nos deja de vivir sana y felizmente. Entonces hay que vivirlo, pero hay que mirar también cómo salir de ahí. Y en parte eso está en uno, ¿no? ¿Qué puede uno hacer? ¿No? Por ejemplo, voy a poner ejemplos puntuales. La persona que se queda encerrada en su cuarto dándole vueltas, lo que llamamos pensadera, ¿no? No es pensar, es la pensadera, Es como un encierro ahí. el encierro de ahí. Encierro mental. Bueno, que nos sometemos. ¿hasta dónde lo voy a quedar ahí, no? Ajá. Porque está bien no, digamos, arrugarse, deprimirse un poco por dentro y sí, eso pasa, a todos los seres humanos les pasa. Pero bueno, esa es la vida que quiero continuamente llevar. Entonces, por ejemplo, los abuelos indígenas recomiendan en esos casos, bueno, párese y haga algo, no se quede pensando tanto, actúe, ¿no? Póngase a tejer, póngase a dibujar, vaya, camine, salga a la naturaleza, ¿no? Dese un paseo, hable con otro, practique un poco de arte, ¿no? Ensaye un instrumento musical, etcétera, ¿no? Por un lado. Ahora, si vamos a otras cosas más tremendas, yo he escuchado y he notado también con mi experiencia que hay veces hay cosas que no son de nuestro manejo. Es decir, hay veces que nos apagan energías, cosas que nos llegan, ¿no? Porque estamos abiertos a la energía universal. Y así como existe lo bueno, existe lo malo, existen las energías densas y oscuras que también nos apagan. Bueno, pues para eso, en caso de que no podamos, pues acudimos a alguien que sepa, que tenga esa capacidad de sacarlos. Y entonces los taitas nos sanan con un canto, nos tocan una maraca, nos airean con plantas, nos hacen baños, ese tipo de cosas que nos cambian la mentalidad, nos cambian nuestro estado de ánimo, nuestro ánimo, ¿no? Entonces, frente a eso, pues acudir a alguien que tiene el dominio y tiene el manejo para que nos ayude, pero no quedarnos ahí, ¿cierto? Encerrados. No quedarnos ahí. Si no podemos solos, pues pedimos la ayuda de otro. Bailando, pero me duele mucho. Incluso no tiene que ser el terapeuta, puede ser un amigo que nos saque de ahí, puede ser alguien que nos dé la mano en ese sentido, porque no podemos solos, necesitamos la ayuda de los otros, ¿no? Lo peor es quedarse solo, ¿cierto? Sí, es en Encerrarse ese caso, solo. porque la soledad también es muy buena, pero en ese caso, quedarnos solos dando vueltas sobre lo mismo como sin avanzar. Y eso ocurre en esos estados emocionales que menciono. Bueno, ahorita dentro hablábamos de que hay una especie de llamada como del espíritu que dentro de tu cotidianidad te invita a darle un vuelco a tu vida y a enfocarte en este conocimiento ancestral. ¿Qué fue lo que, en qué momento de tu vida sentiste ese llamado? Bueno, yo creo que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido ese tipo de insights, ese tipo de mensajes, de llamados, de intuiciones, lo quieren llamar así. Bueno, pues en mi caso, yo toda la vida he estado convocado, muy llamado hacia otras cosas más profundas, desde niño, es mi naturaleza. Es su naturaleza. Y yo creo que
porque la naturaleza de muchos es así, solo que no todo el mundo le presta atención. Ahora, si me estás preguntando por las medicinas ancestrales, yo nunca las busqué directamente, yo solamente estaba estudiando y me interesé por otras sabidurías. Pero en mi caso, cuando tomé por primera, por segunda vez la medicina del yagé, pues sí sentí una conexión muy profunda, ¿no? Me estremeció, me llevó a la muerte, me mostró un poco sobre la naturaleza de la vida y de la muerte, porque yo sentí que me estaba muriendo. Y hasta el día de hoy puedo decir que ese día me morí. Eso suena un poco paradójico, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí hablando? Pero sí, me morí internamente. La muerte no es mala, la muerte es una compañera. Le tenemos miedo a la muerte, pero la muerte no es mala. Hay que, como dice el Don Juan Matus en las enseñanzas de Don Juan, ese maravilloso libro y muy conocido, hay que abrir los brazos y bailar con ella y sentarse en la petaca con ella y saber que ella es parte de la vida, porque la muerte no es mala, de lo contrario no existiría. Entonces, frente a todo eso, pues el llamado a mí se me intensificó, digamos, cuando tomé por segunda vez la medicina del yagé, porque sentí cosas muy profundas. Yo, para mis adentros, decía, esto es serio, esto es algo verdaderamente increíble, maravilloso, y me está mostrando muchas cosas de mí, ¿no? Entonces ahí sentí un profundo llamado, y por eso seguí tomando, ¿no? Seguí tomando porque seguí escaneando, seguí revisando mi vida en todo lo que me estaba equivocando, y no soy perfecto el día de hoy, y creo que nadie lo es. No. Pero sí puedo decir que he corregido muchas cosas de mi vida a partir de lo que la misma medicina me mostró. Empezó a mostrar cosas muy profundas, incluso detalles de cómo me expresaba yo, cómo utilizaba el dedo para señalar, ¿no? El tono de voz, la manera en que me relacionaba con los otros, etcétera, etcétera. Así que para mí el llamado fue cada vez más evidente. Ahora, hay que estar atento para coger el llamado. Hay que abrir los ojos y los oídos para uno no dormirse, sino estar pendiente de lo que nos muestra el Espíritu. Voy a decir algo más general y más contundente. El Espíritu está todo el tiempo dándonos señales. Y no todo el tiempo las cogemos, pero todo el tiempo está ahí mostrando algo. Hay que abrir los ojos y darse cuenta que es lo que nos está mostrando. Esa energía y esa conexión. ¿Sí? Nunca estamos desconectados. Somos nosotros mismos quienes nos dormimos, pero la conexión está siempre ahí. ¿Qué nos desconecta? ¿Qué nos desconecta de ese espíritu y de esa energía? ¿Qué? Pues yo diría, hasta donde yo puedo entender, que varias cosas, ¿no? Una es que vivimos etapas de conciencia en la vida humana. Por ejemplo, un niño está ya conectado, pero en otro estado de conciencia, el de la inocencia, ¿no? Pero en esta sociedad nos desconectan muchas cosas. La televisión, los distractores, hoy día como la internet, si lo sabemos manejar, es un gran distractor, ¿no? En mi época estaba el famoso zapping, que hace ahí con el control del televisor, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mirando pasivamente un montón de cosas que no me están enseñando nada, sino que me están haciendo todavía más pasivo y me están desconectando del mundo natural, el mundo real, ¿no? Pero también otras cosas, alimentos, ¿no? Comidas procesadas, tantas cosas que nos desconectan. Mire, para poner un ejemplo también que he vivido, muchos extranjeros llegan a este país buscando las medicinas. Algunos lo hacen sin conciencia porque están buscando es un viaje. Tú ahorita hablabas de la palabra traba, un enredo. Traba significa enredo. Un viaje psicodélico. Resulta que estos son medicinas, estos no son alucinógenos. Estos son medicinas que muestran, no medicinas que te llevan solo a viajar, que te muestran sobre la vida y sobre la salud. Entonces, estoy mencionando a los extranjeros porque me he dado cuenta cuando ellos vienen aquí a tomar medicina y los acompañamos, hacemos esa pedagogía con ellos, de que muchos de ellos están profundamente desconectados. No todos, por supuesto. Y algo muy común en lo que les escucho decir es que nos dicen, Europa tiene tecnología, tiene todo, pero está muerta. La espiritualidad en Europa está muerta, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué está pasando, no? ¿Será que el emporio, el máximo nivel de la industria y el desarrollo y la civilización nos ha traído felicidad? ¿Y por qué entonces esas personas llegan tan desconectadas, tan apagadas, indiferentes frente a la vida y tan infelices? Hay algo que está pasando ahí con la alimentación, con la forma de vida, con el mundo que viven, con el aire que respiran, que se han desconectado tan profundamente. Entonces, ¿qué nos desconecta? La sociedad actual nos ha desconectado mucho. Repito, no hay que negar las bondades que tiene,
¿no? Tiene muchas bondades, la tecnología tiene muchas bondades, pero también tiene muchas maneras de desconectarnos. Los discursos políticos, lo que nos vende esta sociedad, la sociedad de consumo, Detengámonos ahí. nos desconecta bastante. Me encanta ese tema que abordaste ahí. El discurso político del mundo entero, porque no es de Colombia. Colombia no es ajeno. Es de odio y es de división. Y es de hacer creer que es que si yo soy de derecha, yo tengo la razón. Si yo soy de ultraderecha, yo tengo la razón. Si yo soy de izquierda, yo tengo la razón. Si yo soy socialista, yo tengo la razón. Y descalifico la preferencia del otro sin ton ni son, pero siempre he notado, yo me he detenido a mirar que son muy ociosos los políticos porque crean esa división y ese odio dentro de nosotros, y nosotros tan queridos nos tragamos el cuento y pensamos que nosotros sí tenemos la razón en lo que estamos pensando por ser de ultraderecha o de derecha o por ser de izquierda, y los demás son unos pobres pendejos que no entienden ni ven nada y son los osos y los bobos de la película, más o menos así. Qué importante eso que estás explicando. Pues yo creo que eso que se está hablando se puede resumir como fundamentalismo, y tiene mucho que ver con el estado de intolerancia. Resulta que todos pensamos distinto porque todos somos distintos, aunque todos compartimos algo que es común, general y universal. Yo creo que es completamente auténtico pensar diferente al otro. No tiene nada de malo ir en contra del otro desde el punto de vista de lo que yo concibo frente a la vida. Con la argumentación. Sí, Pero no tengo que descalificar al otro tampoco. pero recordemos que es un punto de vista, ¿no? Ese. Ya los griegos nos han enseñado que la verdad se construye entre varios, por eso el famoso Platón nos dejó algo llamado diálogos. Él no dijo, esta es la verdad, dialoguemos, tú tienes la verdad, yo también, construyámosla juntos. Entonces, yo creo que el de derecha tiene la razón cuando él expresa lo suyo, y el de izquierda tiene la razón cuando expresa lo suyo, y también el de centro y todo lo que quiera poner allí. Cada uno tiene la razón, pero toda verdad es una verdad a medias. Total. Y toda verdad es controvertible. ¿Y cuál es finalmente la verdad? La verdad no nos está a los seres humanos completa, pero la verdad existe ahí, es profunda y eterna, ¿no? Y todos estamos conectados según un punto de vista. ¿Qué tiene de bonito todo esto? En la naturaleza todos somos lo mismo, ¿no? Todos somos lo mismo, porque todos tenemos vida y existencia, todos respiramos, todos nos alimentamos tenemos el mismo asiento, la madre tierra. Todo proviene de la madre tierra, aquí al menos en la tierra, ¿no? Todos estamos asentados sobre ella. El agua que tomas viene de allí. El alimento que tomas viene de allí. El de izquierda al de derecha se tiene que alimentar de los mismos alimentos y tiene el mismo cuerpo que tenemos todos. Aunque con una organización ligeramente distinta, con un pensamiento ligeramente distinto. Pero todos nos unimos en lo natural. Todos confluimos en lo natural porque todos somos parte de lo mismo. Entonces yo pienso que sí, lo que tú estás diciendo, las políticas hay veces, incluso ciertas religiones, cuando nos venden un solo discurso, esta es la verdad, están entrando en el fundamentalismo cuando consideran que no hay otras verdades y que esa es la única verdad. Entonces eso genera guerras, ¿no? También nos dice el filósofo Rousseau, cuando alguien le puso un cerco a esto y dijo, esto es mío, generó las guerras, porque alguien va a ir a robarlo, alguien va a decir, bueno, yo también tengo derecho, ¿no? Entonces yo creo que no es necesario defender una verdad absoluta porque no la tenemos, cada uno está en su punto de vista. Hay que reconocer que el otro también tiene el suyo y que con un sentimiento de tolerancia frente a la diferencia y frente a los demás podemos vivir más en paz y darnos cuenta de que de hecho ni siquiera esto ni el discurso que tenemos es nuestro. La vida es prestada, la vida no es nuestra. Nosotros simplemente somos un pedacito que estamos caminando y que nos fue regalado este don maravilloso de la vida, pero hay que compartirlo porque no vivimos solos. Y como tú decías al principio, el otro también soy yo. Entonces hay que cuidar al otro, hay que cuidar al prójimo, dicen los grandes maestros de la grande religión. Hay que cuidar al otro porque también eres tú, ¿no? Así que es un poco diferente, es ver la vida con más tranquilidad y más tolerancia. Eso nos lleva pues como a estar más en paz con nosotros y con el entorno. En el entendido que todos somos un complemento. Exacto. Hay personas que ven la medicina ancestral con escepticismo, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el mayor malentendido? ¿Y qué verdad te gustaría que el mundo comprendiera sobre la medicina ancestral? Bueno, primero,
es natural que haya escepticismo. Vuelvo al punto de vista, por el punto de vista, porque el punto de vista es tal vez el punto de vista científico, lógico, analítico, y más cuando se mira sin tener la experiencia, ¿no? Me he encontrado con casos de personas que dicen, eso es una droga, es esto, es lo otro, y yo pregunto, ¿ya esa persona vivió la experiencia, ya tomó la medicina? Y si no lo quiere hacer es respetable, pero ¿cómo juzgar algo si no lo has vivido? Aquí viene un asunto de comprensión bien interesante. Una cosa es la razón, el pensar, ¿cierto? El analizar desde la razón, y otra cosa es la experiencia, ¿no? Cuando tú vives algo, ratificas si la teoría es cierta o no. Te das cuenta de cómo realmente es porque lo viviste en carne propia. Ajá. Entonces, para lo primero que usted menciona, hay muchos prejuicios porque primero se mira desde afuera. Y el punto de vista desde que se mira es un punto de vista racionalista, ¿no? Que piensa, repito, desde afuera. Ahora, segundo, con lo que la pregunta que me hace, se suele confundir creo que es lo principal, se suele confundir la medicina con droga. Y hay una línea muy delgada, ¿no? Porque ¿qué son las drogas? Las drogas son las mismas plantas, son los mismos químicos que vienen de la misma tierra, solo que usados de una manera específica, de una manera que considero inadecuada. Voy a poner el ejemplo muy común de la marihuana, ¿no? La marihuana no es mala y me permito decir que no estoy promocionando su uso. Perfecto. La marihuana no es mala, ¿no? Es mal utilizada. La marihuana es una planta sagrada como todas las plantas, no hay planta que no sea sagrada. Lo que pasa es que, pues, la cultivan sin conciencia, la irrespetan, le ponen luces para estresar a la pobre planta, luego la llevan a una plaza de vicio, se carga de toda esa energía, luego viene el narcotráfico y luego te la venden de manera inconsciente para que te la fumes y te genere la palabra que usted mencionó ahora, una traba, ¿no? Entonces la gente se está trabando. Vaya al diccionario que significa la palabra traba. Enredo. La gente se está enredando. La usan en las calles, están ahí con el parcero ahí, con las armas y terminan robando. Entonces, estos trabas y la planta los llevó a que hicieran mal. No. ¿Qué uso le estás dando? Vaya a otro contexto, vamos a la India, ¿no? Los sudas originarios de la India, que se han encontrado enterramientos de hace miles de años, donde esta planta era ofrecida en las tumbas, en las ceremonias, como parte ritual de sus caminos, ¿no? Y hoy día los vemos semidesnudos, con el cabello que nunca se lo cortan, los rastas originales, y la fuman todo el día o la utilizan todo el día, y eso los ve trabados, los ves conectados. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí, no? Estamos hablando de la misma planta, pero estamos hablando de un uso muy distinto. Ahora vamos al yagé, porque ese es uno de los temas que nos convoca, ¿no? Entonces viene el extranjero, y no estoy hablando mal del extranjero, pero eso es lo que ha pasado comúnmente, buscando el turismo psicodélico, buscando el viaje como una droga, como una traba, llega a volar, ¿no? Y resulta que se encuentra con algo muy distinto, ¿no? Para hacer este tipo de cosas hay que respetar primero lo que estamos haciendo y hay que respetar las plantas. Nos han enseñado que las plantas no tienen conciencia y resulta que las plantas son tan conscientes y aquí están escuchándonos y aquí están parando oreja y saben qué estamos diciendo. Pero es que eso no nos lo enseñaron en la escuela, eso lo aprendí fue de un anciano indígena sentado en un tronco de madera, ¿no? Allá en la selva descalzo y con sus manos supuestamente sucias, pero llenas de vida y tierra, ¿no? Porque ha tocado la tierra y ha tocado las plantas y enseñándonos otra pedagogía, ¿no? Entonces ahí hay una línea muy difusa entre droga y medicina, ¿no? Es medicina cuando tú la respetas, es medicina cuando tú lo haces debidamente, es medicina cuando procede de buenas manos, es medicina cuando es cultivada con amor. ¿No se han dado cuenta de que las abuelas le hablan a las plantas y crecen más bonitas? Es medicina cuando la cultivas orgánicamente, o es medicina cuando la tomas de la misma naturaleza, y es medicina cuando lo haces con una buena intención, y es medicina cuando lo haces con un sabedor que sabe el manejo, no solo de la persona que está allí, sino también el manejo ritual, porque todo eso tiene un ritual. El ritual no es una forma, digamos, una estructura rígida que se debe hacer porque se tiene que hacer, tiene un sentido. El ritual tiene un sentido porque está ya convocando la espiritualidad de cada una de las plantas que tienen un espíritu. Y el necio, el tonto, el novato no conoce eso y cree que el chamán es un tonto porque tiene un montón de plumas, porque baila de una manera que no entiende. Pero cuando
cuando la persona profundiza, y como dice don Juan Matus en el segundo libro, Una realidad aparte, cuando tú alcanzas a ver, no solamente a mirar la superficie, sino a ver profundamente, te das cuenta de que todo eso tiene un sentido. Entonces ya la planta no es una droga, sino que es una gran medicina. Y la planta abre las puertas de la percepción hacia una espiritualidad que está ahí y que tú no ves, pero que solo la ves cuando tú caminas, y para esto requieres un arduo trabajo, requieres una preparación, un estudio y un camino, ¿no? Y cuando te conectas con esto es muy diferente. Entonces, uno de los grandes prejuicios de la medicina es que es una droga, y le llaman alucinógeno, le llaman de muchas maneras. Algún investigador, tratando de hacer justicia, le llamó enteógeno, aquella planta que te conecta con la divinidad. Bueno, llamémosle plantas sagradas, llamémosle plantas de poder, llamémosle de una mejor manera, y entonces es distinto. Así que es importante tener en cuenta todo eso a la hora de utilizar una planta. Es importante ser respetuoso de la cultura de la que proviene. Por eso los indígenas aquí en América han sido maestros en eso, porque llevan miles de años utilizándolas. Y nos cuentan mitos, nos dicen cómo llegó a ser parte de sus vidas. Eso, hablemos de esos mitos. ¿Qué mitos cuentan ellos? Hay mucho. Sobre cómo llegó y cuál era la pretensión. De hecho es un misterio para la ciencia cómo los hombres aquí en América terminaron combinando dos plantas que los llevara a esta gran medicina de Yagé. Pero uno les pregunta a ellos y ellos dicen, la naturaleza me enseñó. Voy a contar algunos, ¿no? Corto, porque esto es muy amplio y el mito es de nunca acabar. Iba a contar algo antes. He visto unos videos en YouTube muy bonitos en donde los jaguares allá en la naturaleza, así como los perros salen al monte y mastican un poco de pasto, los jaguares allá mastican unas hojas de ayahuasca. Y los ve uno que se relajan, se tranquilizan, se les abren las pupilas y se limpian su cuerpo. Bueno, por naturaleza, uno puede, si uno está viviendo en la selva, pues tomar esta o esta otra planta. ¿Qué dicen los abuelos? Las plantas nos enseñaron. Las plantas nos explicaron. Hay varios mitos. Por ejemplo, hay un mito que es Murui y que habla de estas medicinas, estas otras que son el Mambilambil, que cuenta cómo los primeros sabedores masticaban plantas y las plantas les iban enseñando, y una planta los llevó a la otra, hasta que una de esas plantas le dijo, tome esta, y era la ayahuasca. Y la ayahuasca le mostró muchos secretos sobre la vida y sobre la muerte. Y ahí, tomando esta medicina, llegaron al conocimiento de la salud y la enfermedad, de cómo curar a su comunidad. Eso es un mito. Por allá en el Ecuador, los cofanes dicen que el yagé es el cabello de Dios, que le fue entregado a los hombres, pero la historia es más larga. Hay un precepto que ellos debían sufrir para poder obtener esos conocimientos, y entonces tomarlo significaba caer al piso, llorar, revolcarse. Y hay veces que la gente dice eso, ay no, yo fui, y no hice sino llorar, no hice sino vomitar. Hombre, te está limpiando, ¿cierto? Porque todo esto requiere sacrificio, ¿no? En una sociedad tan cómoda como la que tenemos, estamos acostumbrados a que todo sea fácil, a que todo sea bonito, y por eso es que caemos tan fácil en las drogas, porque las drogas son fáciles y bonitas. Un pase, qué sé yo, de cocaína que nunca he probado, una inyección de heroína te lleva al placer. Yo no lo sé porque no lo he experimentado, ahí estoy hablando desde lo que me cuentan, pero es fácil, ¿no? Y te involucran desde el placer. Y después, ¿qué viene? El estado de depresión, la caída, el desbalance. Pero con estas medicinas es un poco difícil, ¿no? Tú las consumes y te es amarga. Tú las consumes y uy, me mareó, me dio revoltura en el estómago, Me vomito. me dio vómito. Uy, es que eso es tan terrible. Pero cuando tú profundizas y entras al estado de la medicina y alivias, empiezas a abrir la mente, ¿no? La medicina te abre la mente y te das cuenta, esto es bueno para mi salud, y es un sacrificio. Entonces, mitos hay muchos de cómo llegó pues la medicina a los hombres. Se dice que fue entregada por el mismo creador a los hombres en la selva. Se dice que una liana creció desde el cielo hasta la tierra y fue tomada por los hombres para iluminar su mente. Hay muchos mitos en realidad, y solo conozco algunos porque hay muchos más, pero no los cuento pues los que conozco porque son historias largas. Y lo cierto es que para decirlo de manera general, la misma naturaleza llevó a los hombres en esta naturaleza a que conocieran la planta para aliviarse, para sanar, porque la misma selva es una gran farmacéutica natural. Entonces tú no necesitas medicinas artificiales, medicinas sintéticas. Si estás en la selva tienes todo, hay cura para todo y todo se puede curar. Bueno, entonces a través de
de esta experiencia. Me surge una pregunta. ¿Hay la posibilidad de sanar corporal y mentalmente? ¿Cómo entran esas dos en juego para sanar ambas? Bueno, yo creo que sí está siempre la posibilidad, ¿no? Teniendo claro que hay varias cosas en juego, ¿no? Una, el sanador, ¿no? Si sea una persona que tenga experiencia, conozca, Muy idónea. que sepa de lo que está haciendo y que además sea responsable. Dos, la medicina que está utilizando. El sanador debe saber qué medicina es, porque no todas las medicinas sirven para lo mismo. Hay unas que sirven para unas cosas, para otras, y que sea una buena medicina. Pero tres, muy importante, la disposición del paciente que tiene una enfermedad. Si hablamos de física o mental, si tiene algo que curar. Si el paciente se dispone y abre su corazón y su cuerpo y su mente a la sanación, y hay un buen sanador y una buena medicina, entonces se da. De hecho, la más importante es la tercera, que el paciente tenga la disposición para abrirse a la sanación y por lo tanto disponerse a lo que tenga que hacer, a entregarse en ese proceso. Entonces hay posibilidades, claro que hay posibilidades, y la mayor posibilidad está en la voluntad. Una abuelita indígena nos decía, querer es poder. El querer es el poder y el no querer es el no poder. Si usted quiere, puede, ¿no? Y si no es capaz solo, pues acuda a quien sabe, pero puede. Hay que mentalizarse en que se puede. La mente es muy poderosa. Entonces la sanación también es propia. También existe posibilidad de sanarse si empezamos por nosotros mismos. De hecho, la mayor riqueza y el mayor poder está dentro de nosotros. Y el mayor enemigo somos nosotros. Sí. Con nosotros mismos. El mayor enemigo es mental. Ahora, una aclaración, ¿cierto? Esto es un camino, las medicinas. Pero también hay formas de sanar que no son con medicinas, ¿no? Por ejemplo, en la India, en el gran hinduismo, que es milenario, pues también han utilizado formas que no son necesariamente con plantas. Están las técnicas de respiración, están los ejercicios del cuerpo, la gimnosofía, el yoga, etc. Todas son formas de sanación. Esta es una manera, no es la única, hay muchas, ¿no? Hay muchas maneras de sanarse. Para quien lo quiere, el aire, la respiración lo puede sanar. Para quien lo quiere y crea en eso y tenga ese poder, y todos lo tenemos, una postura corporal te puede sanar. Para quien lo quiera, hasta la misma agua te puede sanar siempre y cuando la tomes con esa fuerza y esa fe, ¿no? Para quien lo quiera. Ahí es que quererlo, y ahí es que creérselo. Quererlo y creérselo. Hay una... Sí. Esa manifestación tuya, me conecto plenamente con ella. Es querer y es propender de que todo el pensar y que toda la energía esté concentrada en que es posible lo que necesita y lo que quiere que se dé. Bueno, y lo de los hongos, ¿tú también conoces sobre ese tema? Bueno, sí, yo conozco algunas medicinas. Sí, conozco los hongos sagrados, conozco la medicina del yopo, conozco el aguacoya, que también le llaman San Pedro, y conozco el yagé, además del mambilambil. Todas son medicinas distintas. Sí, los hongos también son una medicina supremamente sagrada, supremamente valiosa, es natural, es bella, es buena, es amable, se deben saber utilizar, como todo. Pero el efecto, digamos, si hablamos de la ayahuasca y el efecto de los hongos, ¿hay una diferencia? Yo hago el ritual con lo de los hongos para determinada cosa y lo de la ayahuasca para otra, o se encuentran. Bueno, Y depende con lo que yo más me acomode. Bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? Hay una gran relatividad o sea, si quisiera encasillar, digamos, los efectos, habría que hablar de manera muy general. Es decir, por lo general la ayahuasca sirve para curar profundamente, para aliviar, para limpiar el cuerpo. Ayahuasca significa la planta del muerto. Aya es muerto y huasca es bejuco, porque te lleva a transformarte. Morir no es malo, morir es transformarse. Cuando uno muere, renace. Todo lo que muere, renace. Entonces es una planta fuerte que te hace aliviar, te hace vomitar, te hace ir al baño y te limpia. Y de paso te puede mostrar. No siempre te muestra, pero te puede mostrar. Con los hongos no siempre pasa eso. Ha pasado, pero no siempre pasa eso. Los hongos son, digamos, más amables, más tranquilos, más bellos en ese sentido. Pero como hay una gran relatividad, puede pasar perfectamente que a través de la medicina de los hongos también vivas una experiencia fuerte y profunda y difícil.
porque eso depende de cómo estés tú, depende de tu organismo, depende de tu estado de ánimo, depende de muchas cosas, de muchos factores, depende de quién te la dio, si te los comiste en la montaña solo por recreación. Hay un efecto muy distinto a si lo hiciste en ceremonia con abuelos indígenas, por ejemplo, y hay muchos abuelos que manejan esto. Depende cómo lo hagas tú, ¿no? Pero sí son medicinas distintas. Por ejemplo, la ayahuasca es la planta que te conecta con los ancestros y con el mundo profundo de tu pasado, tu ancestralidad, de quién eres y quién fuiste y de dónde vienes, pero también te conecta con tu cuerpo y te da otra vibración. Eso puede pasar con los hongos, pero no son muy conocidos los hongos por eso, ¿no? Mientras que el yoco, por ejemplo, es una medicina que te conecta, es como se snifa, se inhala, es una medicina que también te puede mostrar muchas cosas. Un abuelito decía que sobre el futuro. Bueno, en esos terrenos no quiero entrar, pero son medicinas distintas y se utilizan para distintos fines, aunque como son medicinas universales, también se pueden utilizar para una gama amplia de intenciones. Todo dependiendo de la necesidad de quien lo... Y de la conexión, y cómo te conectas tú con ellas. El llamado, sí, tienes toda la razón. Te voy a hacer una pregunta. No, te voy a contar primero que me ha gustado mucho tu explicación, porque la verdad que entiendo que yo tenía una idea distorsionada de esa experiencia, y a través de tu explicación he aprendido, somos naturaleza, el tomar esto es parte de la naturaleza, entonces es un encuentro amable con mi organismo que me permite vivir unas experiencias, como bien explicadas tú, son diferentes para cada uno, porque las necesidades y lo con que se conecta cada uno es totalmente diferente. Muy bien. Sí, no siempre es amable porque a veces te mueve profundamente, incluso en estado de crisis, lo que llaman la crisis curativa. Hay veces tú lloras, pataleas, hay veces sufres, pero no es porque la medicina te quiera hacer sufrir, sino porque en ese momento tenías que vivir eso y bueno, y es una experiencia también buena, cuando hay veces como se dice vulgarmente, te revuelcas, caes al piso y te tienen que ayudar. No siempre pasa eso, no es lo común, pero también hay veces que no es amable, pero siempre es bueno, eso sí hay que decirlo. Vivas una experiencia bonita o difícil, porque tú puedes ver en un inframundo, y ese inframundo eres tú. Dante haciendo pasando como Dante a través de los 9 círculos infernales con el maestro Virgilio, sí, la Divina Comedia. Puedes vivir eso, también puedes vivir el cielo, pero es lo que tú requieres para transformarte según la intención que pongas. Ahora no hay que estar pensando en, ay, voy a vivir el inframundo. No, hay que pensar positivo. Si pasa, déjese cuidar y va a estar bien. Y si no pasa también, en cualquier caso la medicina siempre es buena, siempre. Sea duro o no, sea amable o no, la medicina es buena. Está haciendo un cambio dentro de ti. Yo creo eso. Yo ya tuve esa posibilidad, y la verdad es que escuchando tu explicación, pues creo que sí, le encuentro mucho sentido y doy testimonio de que es real. Es una experiencia maravillosa, de un reencuentro personal y espiritual. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú estarías dispuesto, como tú tienes un centro o haces estas sanaciones, podemos llamarlos así, interiores, a donar a personas de nuestra audiencia que comenten sobre la experiencia que pudieron vivir escuchándote, lo que entendieron y las preguntas que les surgen, que en otro programa podemos contestarlas si a bien lo tienes tú, o si prefieres pues yo te las paso y tú las respondes y se las respondemos, que tengan esa posibilidad de participar en la posibilidad de vivir esta experiencia tan importante y tan trascendental para sus vidas. ¿Estarías dispuesto? Bueno, sí, solo agregaría que si esto se va a hacer, que sea de la manera más responsable posible. Es decir, que si la persona quiere hacer esto, que no sea solo porque quiere curiosear, quiere darse cuenta de qué es esto, sino que haya una intención profunda dentro de su ser, ¿no? Necesito sanar algo, necesito aclarar esto en mi vida, necesito abrir mis caminos en este sentido, porque algo me falta. Necesito armonizar mi relación con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi pareja, etc. Si hay una intención profunda, sí, primero.
Segundo, tiene una pedagogía previa, es decir, esto no es simplemente voy, no, hay que prepararse. Primero hay que saber qué es esto de la medicina. Para eso sirven este tipo de podcasts, ¿no? También he grabado otros. Es importante documentarse. Y también por fuera, buscar en internet, buscar entrevistas, leer, hay libros sobre esto, ¿no? Para uno darse cuenta, no ir en blanco. Segundo, no olvidar que esto viene de la madrina tradición, ¿no? Esto viene de, por ejemplo, ¿yo por qué estoy practicando esto? Porque durante alrededor de 16 años, abuelos indígenas han estado ahí. Cuando tú te acercas a un buen maestro, pues tú te nutres de esa sabiduría, ¿no? Y entonces es no olvidar de la procedencia, ¿cierto? Nuestra abuela indígena, nuestra maestra es Mama Concha, María Concepción, una abuela Kamsá, de la comunidad Kamsá del Mocoa Putumayo, a quien honro y a quien debemos todo este tipo de enseñanzas. Entonces no olvidar la raíz, ¿cierto? La madre, en este caso la mujer, que eso es bien valioso, que sea una mujer, una madre. Entonces no olvidar de dónde proviene todo esto. Y ya cuando la intención está dada y sobre todo hay un llamado adentro, ¿cierto? En el corazón, algo me llama y me dice que sí es bueno. Bueno, pues hay que disponerse, prepararse, hacer la dieta, seguir las recomendaciones y finalmente ir. Pero no es, me nació ir porque sí. No. Vamos a ir haciendo esto de la vida de manera. Entonces sí estaré dispuesto siguiendo pues como un debido camino, un debido proceso. Entonces tú nos harías un favor de regalarnos como las instrucciones, y si la persona ve que encaja ahí en esas recomendaciones que son muy precisas y muy exactas, pues que comente y que nos cuente que está interesada, sino pues que simplemente lo deje pasar. Claro que sí, y pues yo creo que todos encajamos si lo queremos, porque todos somos los mismos seres humanos, todos somos iguales como dijimos antes. Hay que seguir unas recomendaciones que puedo comentar en este momento así de manera ligera. Claro. Pues hay una dieta, ¿no? Si te vas a preparar para tomar la medicina fuerte, pues hay que seguir una dieta, hay que evitar los lácteos antes de consumir la medicina, hay que evitar los días antes, hay que evitar las carnes, hay que evitar las relaciones sexuales, hay que evitar la cebolla, el ajo, los cítricos, hay que empezar a preparar el cuerpo y también preparar la mente, a qué voy, ¿sí? Entonces, y hay otras recomendaciones, todo esto se hace para que nos vaya bien en la ceremonia y la medicina es segura siempre y cuando se haga de manera responsable, porque cabe advertir en este momento del podcast, ha habido casos, ¿no?, en que las personas tienen una mala experiencia, mala en el sentido en que quedan enfermas, les induce a problemas psicológicos, incluso he leído de casos de personas que han muerto. Y ojo, ¿es la medicina la que hace todo eso? ¿O es el mal uso? ¿Con quién tomaste? ¿Una persona que sabe de eso, tiene experiencia? ¿O lo hiciste de manera irresponsable con un charlatán que se aprovechó porque esto genera dinero? ¿No? Y si seguir la recomendación al pie de la letra. Sí, mucho cuidado, que esto no es un juego y es para todos, pero hay que hacerlo debidamente. Entonces, claro que es recomendable y hagámoslo bien. Y no olvidemos la fuente, la selva, la madre naturaleza, los pueblos ancestrales que saben hacer esto. Y obviamente el conocimiento que llega, porque esto está llegando a las ciudades. Y si llega a las ciudades es bueno, está purificando a las personas, está cambiando su mentalidad, pero no hay que hacerlo de manera irresponsable. Entonces que escuchen el llamado. ¿La ceremonia se hace en dónde? Bueno, lo ideal es que se haga en un lugar donde no haya bulla y ojalá en la naturaleza. ¿Tú dónde las haces? Bueno, pues nosotros dispusimos una casa aquí en la Loma del Escobero, se llama Ainán, le pusimos un nombre indígena. Ainán significa corazón, significa alma y vida. Es un lugar campestre, ¿no? Es propicio porque está muy cerca de la ciudad, pero a la vez está aislado por las plantas, porque es campestre, porque tiene muchas plantas y hemos sembrado muchas plantas. Y hay un buen ambiente para eso. Lo ideal es que sea un ambiente así. A mí las ceremonias que más me han gustado, así en la selva. Yo cada año viajo a la selva, allá a la madre naturaleza en su fuente. Nada menos, ahorita en enero estuvimos allí, un grupo de 23 personas y fue maravilloso. Y las que más me han gustado ni siquiera han sido en el rancho de la abuela, en la maloca indígena, sino adentro, en la cascada, adentro, en el monte. Eso es muy tremendo, porque ahí te conectas mucho más. Eso no quiere decir pues que aquí no. Aquí también se puede hacer, pero lo ideal es que no sea en un apartamento donde hay otros edificios al lado y todas las personas por ahí y bulla y por aquí la música y gente afuera
tomando trago y fumando, eso no es el lugar ideal porque la medicina no va a actuar igual, ¿no? Entonces lo ideal es que sea un lugar tranquilo, que haya plantas, que haya un espacio adecuado para hacer eso. Y cuando pues no podemos ir a la selva, para eso acudimos a un lugar cercano a la ciudad y pues esta es la casa que tenemos ahora. Hay muchos lugares en Medellín para eso. Perfecto. Te felicito por eso, de verdad. ¿A cuántas personas querrías impactar y ofrecerle la oportunidad? En realidad no estoy buscando un número de personas, esto llegará a quien deba llegar. Así lo pienso, llegará al que le corresponde. Entonces está bien a quien le llegue, ojalá sea a muchos, ojalá sea a todo el mundo, porque yo sé que esto es bueno y por mi experiencia es muy bueno estar al lado de las plantas, de las medicinas, de la naturaleza, es bueno para todos. Entonces a quien deba llegar está bien. La verdad es que me encantó tener este grato encuentro. Me nutre mucho Qué bueno. tu experiencia, tu saber. Te agradezco infinitamente en nombre de la comunidad de Cero al Cosmos y en el mío propio me encantó muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces te invito, si a bien lo tienes, ser tú que asistiría a ellos para contarles sobre la oportunidad que les vas a dar. Claro que sí. Bueno, antes me gustó mucho la palabra nutrición, me nutre. Bueno, que la palabra sea alimento, que las medicinas sean alimento para el cuerpo y para el alma, que todo esto sea alimento de vida para despertar más vida, para seguir viviendo de la mejor manera. Bueno, yo, pues, si me dirijo a ustedes, pues los invito a que si tienen el llamado, si sienten el llamado a acudir a las medicinas, pues claro, pueden convocarnos, pueden Comentar. pueden conectarse con nosotros y con mucho gusto hacemos toda esta pedagogía. Hay ceremonias cada mes, cada 15 días. La abuela indígena viene cada mes aquí a Medellín, viene desde el Putumayo, es un largo viaje y estará por aquí el 29 de marzo. También tenemos una ceremonia aquí el 15 de febrero en Envigado, en la Casa Inán, en la Loma del Escobero, a la cual son bienvenidos todos. Hay un cupo limitado, por supuesto, pero si se conectan con antelación y se ponen el cupo, con mucho gusto. Esto es una experiencia que se debe hacer, como dije, de la mejor manera y todo sale bien y yo sé que lo pueden agradecer porque en la mañana las experiencias de las personas con quienes hablábamos después de la ceremonia son maravillosas. Lo que sintieron, lo que vivieron, la sanación profunda, que es lo más importante. Algo que me parece muy bonito de la gente es ver cómo se transforma, cómo pasaron de un estado mental, físico, a otro estado muy distinto. Y finalizo con esto. Hace como 2 meses una niña una jovencita, había estado con un profundo deseo de suicidarse. Y ahí hay que mirar qué es lo que estaba pasando para que llegara a eso. Y ella dijo, bueno, voy a hacer lo último, esta es mi última oportunidad, voy a tomar yagé. Y esa noche tomó yagé y bueno, lloró mucho durante la noche y purgó y limpió y se dio cuenta de lo que estaba pasando y el yagé le enseñó a amarse más a sí misma, ¿no? Y en la mañana estaba muy agradecida que no era ni nosotros ni la abuela, era la vida misma y su propio corazón y la vida diciéndole, bueno, hay otras formas de ver el mundo, ¿cierto? Y también necesitaba sanar y liberar, ¿no? Y eso le sirvió bastante. Entonces, por supuesto que es bueno para la gente. Pues los invito a que si les nace, si lo sienten, participen, pero no lo hagan solo como un impulso. Revisen también, investiguen sobre esto, averigüen, documentense, ¿no? Y si hay preguntas, háganlas antes de tomar medicina. Y cuando ya estén seguros y el llamado es fuerte, pues vayan sin miedo. Frente a esto, normalmente hay miedo. Sí. No existe la persona que no tenga miedo cuando va a tomar medicina y sobre todo la primera vez. El miedo es natural. El maestro Juan Matus de las enseñanzas de Don Juan nos enseñó que el miedo es un obstáculo, pero el miedo también es bueno. El miedo es bueno porque nos protege, nos previene. Pero si ustedes se quedan en el miedo, es un obstáculo. Hay que enfrentarlo, hay que vencerlos, hay que atravesarlo, hay que darle la cara. Y entonces nos daremos cuenta de que hay otras cosas también muy buenas cuando se vencen los miedos. Entonces, si tienen miedo pero sienten el llamado, háganlo. Si tienen mucho deseo de ir y no sienten el llamado, mejor no vayan. No tiene sentido. Hay que sentirlo y hay que conectarse con él. Hay que conectarse con el llamado. Hacen los comentarios y dentro de las personas que hagan los comentarios, pues se selecciona a las personas. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Querida comunidad, a ustedes quiero dejarle una invitación. Vean el podcast. Coméntenlos
coméntenlo con sus familiares, con sus amigos. Si les gusta y si les parece que les dé una enseñanza y algo útil para su vida y para que gestionen mejor su entorno, entonces suscríbanse al canal, denle like al contenido y por favor comenten. Ha sido un gusto para ambos estar con esta feliz oportunidad de compartir con ustedes. Chao. ¿Puedes decir algo final? Claro que sí. Bueno, no quiero irme sin decir que recuerden que según la cosmovisión de los pueblos ancestrales, las rocas, los astros, las plantas, los animales llevan más tiempo en la tierra que nosotros. Por eso les llaman abuelos. Y qué mejor que escuchar a los mayores, a los abuelos, su larga sabiduría durante miles de años existiendo en la tierra para dejarnos guiar por ese conocimiento. Entonces, reconsideremos, resignifiquemos lo que vemos allá afuera, ¿no? Las rocas no están muertas, son memorias ancestrales. Los animales no son seres a quienes hay que ir simplemente a cazar. Son maestros vivos, lo que pasa es que no hablan en nuestro lenguaje, pero están muy vivos y están atentos. Entonces, recordemos que la naturaleza merece respeto, respetémosla y dejémonos guiar por ella. Eso quería decir antes de finalizar. Me encanta. Gracias por ese regalo. Espero que lo asuman como lo que es, un verdadero regalo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo